Bueno, igual como iniciamos siempre, ¿verdad? Tengan todos muy buenos días. Vamos a hablar un poco acerca del tema de los auxiliares de los comerciantes. La pregunta inicial, ¿quiénes son los auxiliares de los comerciantes? ¿Verdad? Como en todo tema, siempre hago una pregunta en relación al tema para sondear qué tanto han leído, qué tanto han investigado. La planificación se las he colocado ahí para que ustedes se anticipen a los temas, ¿verdad? Para que sepamos qué tema va este día. Es probable que a veces nos adelantemos o a veces nos atrasemos, ¿verdad? Eso es normal porque aquello es una planificación, es un plan, algo que decimos por anticipado que va a suceder, pero no necesariamente eso va a suceder en el tiempo al pie de la letra, ¿verdad? Para eso existe el control. En el control yo verifico qué tanto me desvié de lo que planifiqué y corrijo, ¿verdad? Para los que estudian administración de empresas, las fases del proceso administrativo son tan aplicables en todo el ámbito personal, profesional, ¿verdad? Estudiantil, etcétera. En este caso hemos planificado primera fase del proceso, ¿verdad? Organizamos, o sea, organizo la clase a través de diapositivas, ¿verdad? Dirijo ya al momento que estamos ejecutando la clase. Es decir, la dirección o la ejecución es parte de la dirección. Estamos ya dirigiendo, ejecutando y al final controlamos. Si todo lo que planifiqué, organicé y luego dirigí, me salió como yo consideraba que iba a salir. Y si no, pues ahí va la enmienda. Pero ese es el proceso administrativo. Y eso lo vemos a diario, lo tenemos a diario, lo aplicamos a diario en nuestra vida personal. Si no, pónganse a pensar, si no, cuando vamos a salir planificamos nuestra salida. Decimos qué es lo que vamos a ir a hacer, ¿verdad? A veces hacemos hasta un listadito y ese es un control, una lista de chequeo, un checklist, ¿verdad? De las cosas que voy a hacer. Si voy al mercado, por ejemplo, tengo una lista de las cosas que voy a comprar. Ahí tengo mi checklist para ir checando, ¿verdad? Entonces, quieras o no, aplicamos eso. Bueno, veamos quiénes son los auxiliares de los comerciantes. ¿Qué me dicen? Yo pienso que son las personas que ayudan a las otras personas que realizan los actos de comercio. Es correcto. Estas personas participan del comercio, pero no son ellos los principales. Es decir, no son ellos los comerciantes. Y el Código de Comercio los trata como igual, ¿verdad? Dice el comerciante y los auxiliares, es decir, los ayudantes de los comerciantes. ¿Verdad? Exacto, así como lo dijo la compañera. Ayudan a las personas, a estas personas las vamos a conocer como principales, que son los comerciantes. Ayudan a los principales a desarrollar un acto de comercio. Ajá, ¿qué más? No Vamos se pudiera llegando. tomar también como, Ajá. perdón, Rick, No, diga, no diga, se diga. pudiera, no se pudiera tomar también como empresas, negocios que brindan apoyo al comercio, pudieran ser los servicios de transporte, por ejemplo. En algunos casos sí, ¿verdad? Ya vamos a determinar, pongámosle el servicio de transporte. El servicio de transporte, si ellos están constituidos como una empresa, es decir, son propietarios de una empresa mercantil, ellos son comerciantes, no son auxiliares. Pero si yo tengo, por decir algo, un microbusito y le presto el servicio de transporte a una empresa, ahí ya soy auxiliar del comerciante. Y es el mismo caso, o sea, la misma actividad o el mismo acto de comercio, prestar el servicio de transporte. Entonces vamos a diferenciar entre auxiliar, aquel que no es el comerciante principal, pero que le ayuda al comerciante principal a desarrollar inclusive el mismo acto de comercio.
¿verdad? A eso se refiere, o sea, son como dijo la compañera y como dice usted también, ¿verdad? Puede ser una persona natural o una persona jurídica, es decir, puede ser otra empresa que le dé servicio, ¿verdad? Una empresa constituida, por ejemplo, que se dedica a dar servicios de transporte y se los ofrece a diversos comerciantes. Pero si él no está constituido como un comerciante, es decir, eh, no tiene una empresa propia, no le da publicidad a su trabajo, que es lo que exige el Código de Comercio, no es titular de esa empresa, es decir, él no está inscrito en el registro de comercio como titular de la empresa, entonces ese no es comerciante, ese es un auxiliar que presta los servicios. Tampoco se refiere. Licenciado, Ajá. entonces podemos decir, por ejemplo, los laboratorios que crean la medicina o las personas que consiguen hacer, por ejemplo, granjeros que cultivan los productos, o sea, los productos que se usarán, los vegetales que se usan, los productos alimenticios, pudieran tomarse como auxiliares. Podrían tomarse como auxiliares, así es. Es correcto, sin embargo, no vayamos a confundir aquel comercio informal, ¿verdad? Como auxiliar de comerciante. Ya vamos a ver ahí los ejemplos para no caer en el error de confundir que es una persona no inscrita y por no estar inscrita no es un auxiliar de comerciante. Pero en algunos Muy casos bien. podríamos confundir a los que hacen comercio pero de manera informal, ¿verdad? Esos actúan por su propia cuenta y venden productos de su propiedad por cuenta propia. Ese es y no está inscrito. Ese es ¿cómo se llama? Comerciante informal. En cambio, pueda que no estén inscritos, pero ellos desarrollan una actividad que puede ser dependiente o independiente del comercio, o independiente, digamos, laboralmente del comercio. Por ejemplo, un auditor. Puede que este auditor no tenga empresa, simplemente tiene un número que lo acredita como auditor y es un profesional. Presta los servicios a varias empresas. Este es un auxiliar de comercio. No es un comerciante informal, aunque no esté inscrito. No está inscrito, pero no es comerciante informal, porque no vende productos, bueno, sí vende sus servicios, pero se lo vende a comerciantes, que no depende de ese establecimiento, no depende de esa empresa, esa es otra cosa. Eso lo hace auxiliares independientes. Y hay auxiliares que son dependientes, son aquellos que dependen de la empresa. Por ejemplo, un contador que está contratado por una empresa. Ese también es un auxiliar del comerciante porque le está dando sus servicios a la empresa, pero él está contratado. Ese es dependiente. Veamos lo que dice acá en el concepto. Son auxiliares de los comerciantes las personas que ejercen una actividad con el propósito de realizar negocios comerciales ajenos o facilitar su conclusión, o sea, la conclusión del negocio o de la actividad. Dice que estos ejercen actividades, pero no son de ellos, sino que son ajenas. Por ejemplo, el auditor desarrolla una actividad que no es de él. Él tiene los conocimientos y es profesional de su área, pero va a trabajar para otro. Usted va a hacer negocio con otro, haciendo actividades propias de ese otro, y por eso tenemos acá, ¿verdad?, que son ajenas a su condición. Dice que existen dos clases. Vamos a poner. Existen dos clases de auxiliares: los dependientes o auxiliares del comerciante. Fíjense bien, este es auxiliar del comerciante. Y los independientes o auxiliares del comercio. Los primeros porque dependen del comerciante, son auxiliares del comerciante. Y los que elaboran su actividad
aún a estos mismos comerciantes, pero no dependen de ellos, esos van a ser auxiliares del comercio. Dice que los primeros están subordinados o están como contratados a un comerciante y forman parte directa de su organización, a la que prestan de forma continua y permanente sus servicios, de manera exclusiva, y entre ellos existe un lazo contractual determinado. O sea, hay un contrato que los une. ¿Qué tipo de contrato será? ¿O qué tipo de contratos conocemos? ¿Y de qué personas estamos hablando acá? En el primer caso, en el literal A, dependientes o auxiliares del comerciante. O sea, son los que auxilian al comerciante a que se dé la actividad comercial, a que se den los actos de comercio. Y dice que son los que están sometidos a él, bajo un contrato. ¿Qué tipo de contrato es? No sería cuando uno contrata a una persona para que trabaje para él. Así es, los trabajadores mismos, correcto. Esos son auxiliares del comerciante. Estamos contratados o tenemos un contrato individual de trabajo. Pero también existe el contrato colectivo a través de los sindicatos. Igual sigue siendo auxiliares del comerciante porque dependen de esa empresa. Entonces se puede tomar a cualquier empleado como un auxiliar ya directamente. Correcto, sí es. Ya ven qué fácil vamos entrando a los ejemplos, ¿verdad? Esto es lo que dice la ley, lo que yo he colocado acá es lo que la ley dice. Los ejemplos van saliendo de lo que vamos entendiendo. Entonces dice que si está contratado para esa empresa, es un auxiliar del comercio. ¿Y quién estamos contratados? Los empleados. Por ejemplo, en el caso de la universidad comercializa educación, ¿verdad? Da el servicio de educación. En mi caso, yo estoy contratado por la universidad, pero de manera independiente. O sea, presto mis servicios, pero no estoy permanentemente con ellos. Entonces sí soy un auxiliar del comercio, en este caso, auxiliar del comercio. Presto los servicios para la universidad y la universidad me paga por las horas que doy de servicio. Licenciado, buenos días. Bueno, Entonces, sí, si no estoy mal entendiendo, digamos que una persona, como usted dice en su caso, usted presta sus servicios, pues lo puede prestar a diferentes, por decirlo así, universidades, es independiente porque usted, digamos, decide hasta qué punto llegar a trabajando con esas universidades. así Y, es. y los dependientes ya tienen un contrato estipulado que hasta que la empresa diga no, por X, Y motivo lo despido. Correcto, Dependiente. está Muchas muy bien, gracias. es correcto. ¿Verdad? En mi caso, pues yo tomo la decisión, ellos me preguntan, la universidad antes de comenzar un ciclo me pregunta, ¿cuál es su disponibilidad de trabajo? No significa de que yo pueda hacer cualquier cosa, ya una vez me den una carga académica, yo debo someterme a las condiciones de la universidad. O sea, porque aunque sea independiente, pero ya tengo un nexo, ¿verdad? Ya tengo digámoslo así, un contrato, pero no es un contrato que me amarra directamente a ellos, me amarra a un ciclo y a las asignaturas que ellos me den, y debo cumplir todas las condiciones que la universidad disponga, porque ya estoy, digamos, amarrado a esa actividad. Pero igual, para el siguiente ciclo yo puedo tomar la decisión si ya no quiero seguir trabajando con la universidad y decirles, no, hoy no tengo tiempo, y me quedo con otras universidades. O dedico, por ejemplo, mi trabajo a varias universidades, sin que una tenga que meterse en la otra. Lic, Dígame. pero en parte sería dependiente también porque, digamos, el contrato le dura solo un ciclo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Y, Antes, y ajá, en ese ciclo no puede renunciar así como por así, se puede decir así o sí. sí puedo renunciar. Igual el que está contratado de manera permanente puede renunciar, ¿verdad? Eso no hay problema. Ujú. Pero
Es decir, yo me sometí, por decir algo, al trabajo de 6 o 5 meses, ¿verdad? Tomando las condiciones que la universidad me pone. Si estoy de acuerdo, acepto. Si no estoy de acuerdo, no acepto. Entonces, una vez acepte, obviamente tengo que someterme a sus condiciones. Pero yo sigo siendo independiente porque yo tomo la decisión en el siguiente ciclo de ya no trabajar con ellos o de seguir con ellos. Por eso es que ellos igual respetan esa condición porque saben que no estoy contratado de manera permanente. Si estuviera permanente, yo sé que terminando un ciclo no quedo en el aire. Yo sigo trabajando con la empresa de manera administrativa. Por ejemplo, los que están como la Ligbero, el Icarana, por ejemplo, ellos están contratados de manera permanente. Se terminó un ciclo, ellos dejaron de dar clases. Ellos siguen trabajando con la universidad. Durante el día, digamos que a ellos se les asigna una clase en la mañana, la otra la tienen hasta en la noche. Ellos no pueden salir de la universidad porque ellos están contratados directamente por la universidad. Se deben quedar allí haciendo labores administrativas. En mi caso no, yo si vamos presencialmente, termino mi clase, yo me voy, porque mi obligación llega únicamente por el horario que tengo y yo debo de someterme a ese horario. Pasado el horario de la clase yo quedo libre. Entonces no estoy contratado de manera permanente. Sí hay una contratación, pero es por hora. Es como el auditor que llega a revisar los libros, que llega a revisar la contabilidad de una empresa. Su contratación es por esa actividad que desarrolla. Y media vez esté dentro de la empresa desarrollando la actividad, debe someterse a las condiciones de la empresa. Si la empresa dice no fumar, aunque él sea un fumador, tiene que acatar esa orden mientras está en la empresa. Terminando su actividad, él puede retirarse con toda facilidad a trabajar en otra empresa si él lo quiere. Entonces ese es independiente, ¿verdad? Sí hay una obligación, la obligación no se nos quita. Hay una contratación, sí, pero la contratación es por el tiempo estipulado, una hora. O sea, no se refiere a los 4 o 5 meses, no es de manera permanente, porque yo llego, doy mi clase y si ya no tengo más que hacer, me puedo ir al cafetín, me puedo quedar ahí si quiero, si no me retiro, ¿verdad? Libertad que no tienen los que están contratados de manera permanente. Esa es la diferencia entre ser dependiente y ser independiente. El independiente no es que tenga libertad o libre albedrío. Una vez él acepta las condiciones, él debe someterse a las condiciones de la empresa, a las condiciones del contratante. Solo que aquí el contrato es por el tiempo que le va a dedicar a la empresa. Y él no está supeditado a dedicarle tiempo solo a esa empresa, sino que también a otras. En mi caso, yo no estoy supeditado solo a la Universidad Don Bosco. Yo doy clases en la Universidad Nacional y en otra universidad privada. Entonces, la Universidad Don Bosco, una vez cumpla con ellos, no tienen por qué meterse en mis actividades fuera del horario que ellos me han impuesto. Igual la Universidad Nacional, de una vez cumpla con ellos, no tienen nada que ver con las actividades que yo hago en la Universidad Don Bosco. Sí le debo respeto a las dos, eso sí. Sí le debo obediencia a las dos, sí. Sí debo cumplir las condiciones que cada una me impone, es correcto. Por ejemplo, no revelar información de una hacia la otra. O sea, es un acuerdo al que hemos llegado, ¿verdad? Y son acuerdos profesionales que no podemos incumplir aunque no tengamos firmado un contrato. Licenciado, otra duda, yo quizás me voy a desviar un poquito del tema, pero me surgió la duda. Y Ajá. en el caso de los comerciantes independientes, siempre les brindan los que son seguro social, su descuento de AFP, todos los descuentos de ley siempre se los hacen. No, Okay. únicamente el descuento de renta por los servicios prestados o por el ingreso que va a recibir esta persona. Ya. Aunque nos pegamos un Y poquito, eso ¿verdad? funciona Dígame. como un contrato, se puede decir así, cuando son independientes los trabajadores. Cuando son independientes, no hay un contrato de manera permanente.
Al no existir este contrato, no están obligadas las empresas a pagarle seguro social ni AFP. Pero siempre se tiene que reportar o No se se puede quedar reportan. en el anonimato. No se reportan. Estos no Ok. se reportan como trabajadores porque no lo son trabajadores de la empresa. Es decir, estos auxiliares no son del comerciante, sino que son auxiliares del comercio, o sea, de la actividad que desarrollan, del acto de comercio que desarrollan. Entonces, Gracias. el comerciante, ok, a la orden, el comerciante para tener derecho a que ese gasto sea deducible del impuesto sobre la renta, el gobierno le exige que le descuente el 10%. ¿Verdad? Tiene dos opciones. La opción de contratar a un trabajador de manera permanente y a este le paga seguro social, AFP. Con eso, el dinero que él está pagando ya es un gasto deducible del impuesto sobre la renta. Ya cumplió ese requisito. En el caso de los trabajadores que prestan el servicio, o las personas que prestan el servicio de manera independiente a una empresa, la empresa, para tener derecho a deducirse ese gasto o ese pago que le va a hacer, debe de retenerle el 10% de renta. Si no lo retiene, ese gasto es como que nunca lo hubiese tenido. ¿Qué significa esto? El empresario pierde porque tiene que pagar más impuesto al Ministerio de Hacienda en relación a la renta, en relación a su utilidad, porque ese gasto no lo va a poner en el estado de resultado. O si lo pone, al final se lo tiene que restar. Al restar significa que la utilidad va a incrementar y por ende voy a pagar más impuesto. Entonces, al comerciante le conviene que si trabaja con una persona de manera independiente, retenerle el 10% de renta para cumplir con la ley. Y aquel que lo tiene contratado de manera permanente, a este le descuenta AFP, seguro social y renta en el caso que dentro de la tabla, hay una tabla especial, ¿verdad? Su salario esté, ¿cómo se llama? Esté sujeto a la retención. Si no está sujeto, no, ¿verdad? Basta con que lo reporte al Seguro Social y a la AFP. Estos son los de manera dependiente que hablamos acá. Dice que por cuanto a los auxiliares autónomos, es decir, a los que desarrollan su propia actividad, no están supeditados a ningún comerciante determinado. Es decir, no pertenecen a ellos, como el caso que les ponía de mi ejemplo. ¿Verdad? Yo trabajo con la universidad y mientras esté contratado por el tiempo, digamos la hora, las 2 horas, en este caso, por ejemplo, ahorita debo cumplir con el horario de comenzar a las 9:05 y terminar a las 11. Bueno, virtualmente en el caso de terminar uno puede terminar antes, ¿verdad? Porque es más cansado hacerlo de manera virtual que de manera presencial. Hay más descanso de manera presencial. Pero igual, debemos cumplir el horario. Pasado ese horario, yo ya quedo libre. ¿Verdad? En cambio acá, es lo que dice acá, ¿verdad? Esto de ser autónomo y que no está supeditado a un comerciante en particular. Y desplieguen, dice, su actividad a favor de cualquiera que la solicite. Volviendo a mi caso, a mi ejemplo. Cualquier universidad que solicite mi servicio, yo se la puedo brindar, siempre y cuando esté dentro de mi tiempo. Y ninguna otra universidad me tiene por qué detener y decirme, no lo haga. Entonces yo le diría, si no quiere que lo haga, contráteme permanentemente y así trabajo solo para ustedes. Pero como las universidades saben de que eso sale más caro para ellos, tienen un montón de gente contratada de manera independiente, únicamente por las horas clases. Es decir, dicen, no son parte de la organización de la empresa, siendo así auxiliares del comercio, no auxiliares del comerciante, y no de un comerciante en particular. ¿Verdad? Entre ellos están estos, los factores o gerentes, los dependientes. Este dependiente no lo confundamos con este que aparece acá. Este dependiente es porque está contratado por una empresa, presta los servicios a una empresa.
Y este dependiente que está acá, aunque igual, ¿verdad? Depende de esa empresa, se le llama dependiente porque tiene algunas características que más adelante las vamos a ver. Por ejemplo, una persona que atiende una tienda, a ese se le llama dependiente. Gente que cobra probablemente el valor de lo que facturó, ese es un dependiente. Y depende de una empresa, esa es otra cosa. Los agentes dependientes, los agentes representantes o distribuidores y los agentes intermediarios. Todos ellos hacen comercio auxiliar. Por ejemplo, un intermediario, una persona que vende una casa, ¿verdad? Utiliza a agentes intermediarios. Es decir, el negocio no es del que desarrolla el acto de comercio. El negocio es de otra persona que lo ha contratado a él únicamente para que le venda la casa. Entonces ese es un agente intermediario. Aquel que tiene, por ejemplo, una distribución de bebidas, llámese Coca-Cola, Pepsi, cervezas, lo que sea. Este es un agente independiente, pero que tiene una contratación directa con una empresa. Pero es independiente porque no está siendo controlado ni está de manera permanente trabajando para esa empresa. Sí, él distribuye los productos, pero puede distribuir productos de otra empresa también, siempre y cuando no sean similares. Es decir, que no sean competencia, porque ahí sí ya se metió en problemas. Ya vamos a ver, o sea, el concepto de cada uno de ellos. Y así nos vamos a dar cuenta que los comerciantes propiamente dichos, que conoce o que reconoce la ley, también reconoce a los auxiliares, y los auxiliares realizan, igual que los comerciantes, una gran actividad de actos de comercio, igual que los propios comerciantes. Para este caso, al propio comerciante lo vamos a conocer como principal. Factores, dice. Miren hasta qué artículo nos fuimos, 365. Híjole, la persona que me preguntó si todos iban a leer así en orden, nos habíamos quedado en el 17 y del 17 nos pasamos al 26. Ya tuvo que haber leído todo ese montonazo. Y del 126. Y del 126 al 365 hay más de 200 artículos. No, ¿verdad? Vamos a leer aquellos que corresponden al tema. En este caso los factores. Los factores comienzan del 365 en adelante. Luego vienen los dependientes, ¿ven? 378. Entonces, del 365 al 378, al 377, esos le corresponden a los factores. ¿Y quiénes son los factores? ¿Recuerdan lo que vimos en la lámina anterior? Decía factores o... ¿No se fijaron? Gerentes. O gerentes. Gerentes, correcto. Los gerentes de una empresa. Esos son dependientes, están contratados por esa empresa. Dice, y además en el concepto, vean lo que dice. Son factores quienes dirigen por cuenta ajena, es decir, no es de ellos el negocio es de otra persona. Una empresa o una rama especial de ella o un establecimiento de la misma. ¿Verdad? Allá veíamos en la primera lámina el concepto de auxiliares y decía que son aquellos que hacen actividades por cuenta ajena, no propia. Igual dice acá que los factores son las personas que dirigen una empresa, pero por cuenta ajena. Y esos son los gerentes. Gerente general, gerente administrativo, gerente de producción, gerente de finanzas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esos son los factores. Ya vamos a ver después a detalle qué características, qué obligaciones y qué situaciones están dentro de los factores. Si usted quiere ampliarlo, vaya a leer del 365 al 378. Ahí está toda la explicación. Aquí vamos a ver algunos. Los dependientes. El dependiente obliga al principal, es decir, como estos hacen actividades que no son de ellos, son ajenas, ¿verdad?
El obligado acá es el principal, el que hace el acto de, perdón, el que está considerado como comerciante y desarrolla los actos de comercio. Pero este contrata a personal. Entonces ya vamos a ver quiénes son los dependientes. Dice que los dependientes encargados de ventas tienen facultad para percibir dentro del establecimiento el pago del precio de las mercancías vendidas, a no ser que tal percepción de dinero se haya reservado a una caja. Hasta aquí quedémonos. Bueno, una caja o un departamento especial, haciéndolo saber al público por medio de anuncio colocado en un lugar visible dentro del establecimiento. ¿Qué ejemplo me pueden dar de esto? ¿A qué nos referimos acá o a qué se refiere el Código del Comercio cuando habla de estos dependientes? Dice que son personas que atienden un lugar de ventas y que tienen la facultad de facturar y percibir el dinero. Al Podría menos... ser Ajá. como los cajeros en el caso de los Gerentes, super selectos. gerentes. Estamos hablando de los dependientes, ¿verdad? El gerente es un factor. Los gerentes están acá, Un en los factor. factores. Sí, Aquí estamos hablando de los dependientes. podría Y ser así como le digo a alguien que atiende un no es cajero el en el super cajero, selecto, podría. no es el cajero, porque el cajero solo cobra y dice que es el encargado de realizar la venta Ah, y que él ok. puede tener la facultad de cobrar. Los auxiliares de farmacia. Podría ser en una farmacia, las personas que están atendiendo en el mostrador, esos se llaman dependientes. Los que le venden la Ah, medicina. Ajá. son los auxiliares encargados de vender, ¿verdad? De De vender los vender. productos, ¿verdad? Eso dice aquí, ¿verdad? Dice que el encargado de la venta. Y en algunos casos tienen la facultad de percibir el dinero dentro del establecimiento, no fuera. Por ejemplo, alguien ha ido a la farmacia económica. Ahí hay dos Sí, formas. A veces, Licenciado, ajá, yo conozco así, bueno, si pudiéramos hablar de auxiliar dependiente, podemos mencionar a los que son los auxiliares de tiendas de mayoreo, que yo por lo que he ah, visto son las personas que encargadas de atender a la gente que va a comprar. Ellos distribuyen el pago e indican a los otros auxiliares que le den los productos a las personas. así es, correcto. Ahí hay tres los que intervienen, ¿verdad? El que atendió la venta, el cajero que cobró y el de despacho. Veamos en un almacén por departamentos. Llámese almacenes Imán, ¿verdad? Almacenes Prado, Acurazao, etcétera. Ahí hay personas encargadas de ventas, pero no son ellos los que cobran. Dice que el pago se va a hacer en caja y menciona por acá que debe hacérsele saber al público a través de un rótulo, y ese rótulo es la caja. Si usted ve un rótulo que dice caja, sabe que no le va a pagar a la persona que lo está atendiendo en el mostrador. Ese que atiende en el mostrador, a ese se le llama dependiente. Aparte de que son dependientes también porque dependen del negocio, ¿verdad? Y eso fue lo que les dije, que no confundamos. El dependiente, vamos a regresar otra vez, este dependiente, los dependientes de acá, les dije, estos hacen una función, ¿verdad? No los confundamos con esto que dice acá, que son auxiliares dependientes. Acá los auxiliares dependientes son los que dependen de una empresa. En ese caso, los trabajadores, dijimos. Pero acá, a los dependientes son los que atienden atrás del mostrador, los que realizan la venta. En el caso del cajero, no es dependiente, porque él no realiza la venta, él está cobrando. Sí depende del comerciante que lo contrató, pero no se llama dependiente. El dependiente solo es el que atiende para realizar la venta y que está atrás de un mostrador. Por eso dice acá, él puede cobrar dentro del establecimiento. Cuando las empresas son chiquitas, el mismo que lo atendió le cobra. ¿Verdad? Pero hoy en día casi, por muy pequeña que sea, siempre hay un cajero.
y dice que debe especificarse a través de un rótulo en un lugar visible. Usted cuando llega ve que para uno de los lados y ve que hay una caja. Entonces sabe inmediatamente sin que nadie le diga que la persona que lo atendió no le va a cobrar. Usted se va a ir directamente a la caja a pagar. Entonces, el dependiente es el que está atrás del mostrador atendiéndolo y que realiza ventas, no el cajero, ¿verdad? El cajero es un auxiliar del comercio que está contratado de manera dependiente por el establecimiento, pero no se llama dependiente, se llama auxiliar del comerciante. En este caso se tiene un nombre específico y es el que atiende atrás del mostrador. Decíamos en un almacén por departamentos y poníamos como almacén el Simán por ser un almacén bastante grande. Cuando usted va a comprar ahí lo atiende una persona. Esta persona que lo atendió lleva los productos hacia la caja. Significa que no le va a cobrar él, pero él lo atendió, él es el dependiente. El cajero es un auxiliar del comerciante, ¿verdad? Únicamente un auxiliar común, pero este no, este tiene un título especial, que es el que vende, el que realiza la venta. En una venta de repuestos igual, el que vende, el que lo atendió, el que le mostró los productos y usted estuvo de acuerdo y decir, sí, este me llevo, ese lo va a dejar inmediatamente al despacho y la factura la manda a la caja. Usted sabe que tiene que ir a la caja a pagar y luego regresar a un despacho para que se los entreguen. En el caso de una venta de repuestos, en el caso de un almacén, sabe que el mismo cajero le va a cobrar y él le va a despachar, él le va a dar el producto. Si usted va, por ejemplo, a comprar ropa, a comprar zapatos, ¿verdad? Cualquier zapatería, Adobe, Puma, Nike, el dependiente es el que lo atendió, el que está allí, digamos, revisando o ayudándole al comprador, ¿verdad? Mostrándole los productos. Una vez usted decida qué producto, este se lo va a dejar a la caja y usted pasa a la caja a pagar. Pero el dependiente es el que realiza la venta. A ese se le llama dependientes. Agentes dependientes. Vean que el dependiente anterior, que solo era dependiente, trabaja dentro de la empresa y hace la venta de la empresa. Posiblemente podrá hacer el cobro, sí. Pero en la mayoría de los casos el cobro lo hace un cajero. Y estos son agentes dependientes. Dice que el agente dependiente es la persona encargada de promover en determinada plaza o región. Es un dependiente también porque puede mostrar productos, puede promover productos, puede realizar negocios, pero es fuera de la empresa. Dice negocios por cuenta de un principal. En este caso dijimos que el principal iba a ser el comerciante. Con domicilio en la República o en el extranjero. ¿Verdad? Y una de sus responsabilidades, dice, es transmitirle las propuestas para su aceptación. ¿A quién? Al principal. El agente dependiente está subordinado al principal, es decir, depende de él. ¿Verdad? Está subordinado a él. Pero ese trabaja fuera, diferente al otro dependiente. El otro dependiente es el que atiende una venta dentro y este es el que anda fuera. Licenciado, entonces, este tipo de dependiente lo podemos comparar, por ejemplo, con los camiones de pollo indio o personas que van a distribuir productos a tiendas. Tiendas, correcto. Así es, ellos sacan pedido de las tiendas para la siguiente entrega. Ya llevan el pedido al comerciante y el comerciante distribuye. Así es, ¿verdad? Correcto. Esos son los que andan en los camioncitos repartiendo leche, repartiendo boquitas de la Diana, ¿verdad? Etcétera, porque ellos trabajan así a través de pedidos. Entonces son agentes dependientes. Siempre están haciendo una venta, pero ya no es dentro de la empresa. Muy bien, muy buena la participación. Ya ven que los ejemplos ustedes los van dando. Yo solo voy explicando lo que la ley dice y haciendo la interpretación para que ustedes entiendan y puedan ejemplificar.
¿verdad? En una prueba, así como la anterior, ¿verdad? Que fueron poquitos los ejemplos que metimos ahí, pero igual, ¿verdad? Pueda que no pregunte, mire, defíname qué es un agente independiente, sino que ponga los ejemplos y que usted diga qué tipo de agente es. O sea, entonces hay que estar bien claro con los conceptos. Y esto están ahí en los artículos, yo no me he inventado nada, solo le di copiar y pegar. Mire, lo fui a traer al artículo 384 y lo pegué. Agentes representantes o distribuidores. Uy, me pasé. Representantes o distribuidores. Este es otro tipo de agente. Desde allá estamos claros con este, ¿verdad? El compañerito puso un ejemplo muy bonito, muy claro. Los repartidores, el del agua cristal, por ejemplo, ¿verdad? Igual, ellos son agentes dependientes. El agente representante o distribuidor. Para los efectos de este código se entiende por agente representante o distribuidor la persona natural o jurídica, es decir, puede ser otra empresa también, que en forma continua, con o sin representación legal y mediante contrato, ha sido designado por un principal, es decir, por el comerciante, para la agencia, representación o distribución de determinados productos o servicios en el país. Este lo designó como un agente representante de él. No está dentro de la empresa, está fuera, pero este pueda que tenga su, bueno, no es que pueda, tiene su establecimiento. Y atiende público, sí. Podría ser ¿Puede tener como, representación legal? No, dígame. podría ser como hay ciertas empresas que, bueno, ciertas fábricas de automóviles que destinan a X distribuidor, dicen que es el único que puede distribuir su marca. Así es, ¿verdad? Ellos ganan esa categoría de ser únicos representantes de, Ok, ¿verdad? ok. Solo ellos pueden, o distribuidores. Vámonos a otro ejemplo más sencillo. Super selectos. ¿Serán ellos agentes representantes o distribuidores? Sí, sí, Ellos tienen de un montón, varias marcas. ¿verdad? De varias marcas, de infinidad de marcas. Son agentes distribuidores. Pueda que otro supermercado diferente al de ellos también sea agente distribuidor del mismo principal. O sea, el mismo principal puede tener diferentes agentes distribuidores o diferentes agentes representantes. Pero hay marcas exclusivas que solo las maneja un lugar. Por ejemplo, la marca Dani. Hay un montón de productos con esa marca. Aceites, embutidos, etcétera, cereales de esa marca Dani, y solo la maneja Super Selectos. Si usted va, por ejemplo, a la despensa de Don Juan, ellos no tienen esa marca. Ustedes son representantes exclusivos de la marca, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo podríamos poner? No sé si Vendedores ambulantes, Lick. los ambulantes, no vayamos a confundir el comercio informal, aquel que anda correteando sus productos. Ese es otro, ¿verdad? Que esos Ay, productos probablemente fueron robados. yo creería que también Bueno, las farmacias podrían ser porque, Li- li- la- la Licenciado, farmacia. Ajá, dígame. como mencionó el compañero, puede ser la farmacia y quizás también podemos hablar también de los vendedores que van de casa en casa ofreciendo los productos. Así es, ¿verdad? Por ejemplo, los de Claro que andan ofreciendo la conectividad, los de Tigo. Lick, y las Omnisport creo que personas también. que están, perdón, y las personas que están como en los carritos de las agencias también. También, ¿verdad? Aunque, sí, ajá, aunque ellos prácticamente lo ha mandado la misma empresa, ¿verdad? Es un agente dependiente.
¿verdad? Pero este tiene la representación del producto, este tiene su propio establecimiento, en cambio este no. En el caso de los carritos son ambulantes, digamos. Estos son agentes dependientes, andan realizando la venta fuera de la empresa. En el caso de esos carritos que venden los chips, que venden los celulares, ellos son agentes dependientes. Y estos son representantes. Estos tienen su propio, digámoslo así, su propia empresa. En el caso de los carritos no, porque los carritos pertenecen a la misma institución. Entonces caen en esta categoría del literal C, ¿verdad? Y los ambulantes, por ejemplo, que andan de casa en casa, caen también en esta categoría del C, porque estos son los que hacen la venta, dice, en una determinada plaza o región. Estamos hablando que estos venden fuera de la empresa. Pero estos no, estos venden los productos de otra empresa, pero tienen su propio negocio, como por ejemplo poníamos el caso del Super Selecto, de los supermercados, para no hacerle propaganda a Calleja. Alguien habló por ahí de las farmacias, perfecto, eso cae dentro de porque la farmacia es representante o distribuidor de un laboratorio. El principal es el laboratorio que desarrolla esos productos o que vende esos productos, y la farmacia lo que hace es representarlos, la farmacia lo que hace es distribuirlos, pero la farmacia tiene su propio establecimiento, es un negocio establecido, tiene representación legal, aunque aquí aclara, ¿verdad?, con o sin representación legal. Acá lo que prevalece es que este tiene su propio establecimiento, en cambio los carritos, la venta de casa en casa, los ambulantes, corresponden al anterior, a este. Esos no entran acá. ¿Verdad? El caso de la farmacia, sí. El caso de una venta de repuestos. En las ventas de repuestos le dice que le venden marca Toyota, marca Nissan, marca Chevrolet, Hyundai, todas las marcas existentes. Entonces ellos son representantes o distribuidores de esas marcas. Entonces también entraría, digamos, como esas empresas como Prado, Omnisport, todos esos lugares así que venden artículos electrónicos. Correcto. Licenciado, uno que no hemos mencionado y creo que es muy importante y grande es EPA, por ejemplo. Ajá, podría ser. En EPA hay infinidad de productos también que no son de EPA propiamente, pero EPA tiene una representación legal y tiene un establecimiento, o sea, tiene un negocio, pero vende productos que no son de ellos, ¿verdad? Ningún producto dice elaborado por EPA o fabricado por EPA. Vende un montón de artículos del cual ellos son representantes exclusivos. Y ese principal o dueño del artículo puede tener varios agentes representantes. Por ejemplo, en el caso de, digamos, un producto, la lámina para techos. En este caso, póngale Eureka. Antes era Duralita, ahora es Eureka. Esa no la vende solo Prado. Prado tiene Eureka, ¿verdad? Es distribuidor de esa marca. Pero el principal dueño de la marca también tiene, por ejemplo, Construcciones Lemus, por decir algo, que también le vende le vende Eureka. Tiene almacenes Freun en el área de la industria, que también le vende Eureka. Entonces el principal o el comerciante tiene varios agentes representantes, ¿verdad? Eso sí. Y dice acá que este puede ser con o sin representación legal. Pero lo importante acá es que tenga su propio establecimiento, donde él sea distribuidor. Por ejemplo, una persona natural, ¿verdad?, que sin representación legal, simplemente es una persona natural que lo más que tiene es un NIT, un número de identificación tributaria, y que por la misma razón de convertirse en distribuidor, lo podrá llevar a que se inscriba en IVA. Pero sigue siendo una persona natural. O sea, no tiene representación legal.
más que ser contribuyente y estar inscrito en IVA. Esta persona natural distribuye, por decir algo, bebidas. ¿Se han fijado que hay, cómo es que le llaman a estos? Depósitos. Depósitos de la Coca-Cola, por decir algo. Estos son distribuidores y es una persona natural, ¿verdad? Y en ese depósito él le vende a las tiendas. También podríamos confundir, y ahí vamos a ver cómo encontramos la diferencia con el siguiente caso, que son los que son los intermediarios. Vamos a tener que leer muy bien los dos conceptos para no confundirlos, porque están también los intermediarios, que casi se parecen a estos. La diferencia de estos es que es un establecimiento en el cual se le vende al público directamente. Es decir, va del establecimiento al consumidor. Como veíamos la farmacia, veíamos la venta de repuestos, los supermercados. La tiendita de la esquina. La tiendita de la esquina, ¿verdad? Ese podría ser uno sin representación legal, las tiendas. En las tiendas venden un montón de marcas. Ese no tiene representación legal y es un agente representante o distribuidor. Solo que estos son distribuidores en chiquito. Vaya, vamos a ver el otro para no confundirlo con este. La diferencia es, dice que para los efectos de este código se entiende por agente representante o distribuidor la persona natural o jurídica que en forma continua, es decir, lo hace de manera permanente, con o sin representación legal y mediante contrato ha sido designado por un principal para la representación o distribución de ese producto. Hoy veamos este caso, que es casi similar al anterior, solo que este es un agente intermediario. Dice que los agentes intermediarios no obligan a las partes entre sí. Los contratos que se celebran son con intervención de ellos. Se comprobarán y ejecutarán conforme a su naturaleza, sin atribuir a los intermediarios función pública alguna. Puede ser persona natural o jurídica. Vean que estos hacen un negocio, por decir algo, entre ellos, pero al final quien va a recibir, digamos, o quien va a hacer la negociación completa va a ser la empresa. En cambio, este agente representante, tiene su establecimiento y él vende sus productos. Solo realiza la negociación entre los dos, o entre los tres, o entre los cuatro. Hasta llegar, dice, de la empresa al consumidor final, es decir, a ustedes. Y aquí pueden haber mayoristas, minoristas, distribuidores. Acá podría caer el caso del anterior, ¿verdad? Pero vamos a procurar no confundir, porque los dos conceptos se confunden. El tendero o la tienda y hasta la persona. O sea que esto utiliza varios canales de distribución. En cambio, el agente intermediario, vende un producto directamente al consumidor y tiene esos productos de las empresas. Es decir, es como que la empresa fuera su proveedora. Entonces son los proveedores que le venden a determinada empresa y esta empresa vende al consumidor. En cambio, en este caso no, ¿verdad? En este caso es casi parecido. Ya, como que este mayorista le comprara para vender al consumidor final. Pero veamos lo que dice acá la ley. En la realidad, licenciado, ajá. antes otra cosa, lo que está mencionando, pudiéramos hablar también del acorazado. ¿En qué sentido?
En lo que menciona de que ellos compran, o sea, le compran los productos a diferentes empresas como las camas, Ujú. entre otros muebles, para después revenderlo a ellos. Ajá, correcto. Va. En ese caso, cuando es así, caemos en el caso de agentes intermediarios. Veamos la diferencia con este. Este tiene la representación exclusiva de algo. Como por ejemplo poníamos en el supermercado la marca Dani. Esa solo el Super Selectos la vende. Ahí hay una exclusividad. En cambio acá estos no necesitan ser exclusivos. Estos le compran a este como un proveedor, ¿verdad? Compra y vende. ¿Verdad? Es bastante confuso y bien difícil de encontrar las diferencias porque se parecen. Los dos conceptos son, ya en la realidad, en la práctica, son bastante parecidos. Tal vez la diferencia la podríamos encontrar en la exclusividad, a que la gente, ¿cómo se llama? Representante tiene una exclusividad que pueden ser varios agentes para un mismo principal y este no tiene una exclusividad. Este le compra a la empresa, al principal como un proveedor y revende el producto. El mayorista le puede vender a un minorista, el minorista a un distribuidor y el distribuidor a un tendero. Acá este distribuidor que está aquí podría, ¿verdad?, ser un agente representante. Pero vamos a entender que este es o tiene la representación exclusiva del producto. Y este lo compra el producto sin tener representación exclusiva como un cliente del principal. El principal le vende y no tiene nada que ver con el principal. Una vez le vendió y es responsabilidad de él cómo lo revenda. En cambio, en este caso, el principal le dio los productos y este va a ganar una comisión por vender esos productos. O sea que el agente intermediario no tiene como la obligación de por lo menos, como por decir algo, comprar algo que viene en un empaque. Aunque él lo puede vender y quitarle el logo, digamos, del empaque, porque como no tiene ningún contrato, por así decirlo, con con la empresa que le vendió esos productos. Tal vez el quitarle el logo no, pero sí en cuanto a la garantía. Por ejemplo, Office Depot. Office Depot le da una garantía de 7 días para cambiarle el producto. Pasados los 7 días, ya no tiene responsabilidad con usted. La responsabilidad es el principal, el de la marca. Licenciado, entonces, lo que tiene, ¿verdad? La ventana que está después de esta, Ajá. eh, podemos tomar como ejemplo, por ejemplo, la Génesis, que ellos compran productos que supuestamente han sido usados, principalmente están buenos y los revenden. Sí. Ahí no hay garantía de nada, porque ahí están usados y no sabemos la procedencia. O sea, el que se los vendió no, no tiene ninguna responsabilidad, ¿verdad? En este caso con Génesis, cuando Génesis vende ese producto y el consumidor final reclama. Por eso inclusive ellos le dicen, revise aquí la mercadería. Una vez salida de la empresa, ya no hay reclamo. Porque sabe que la procedencia es desconocida. Usted compra un fardo de ropa usada, ¿verdad? Una empresa X, esta empresa se la vendió y le vendió el fardo. Cuando usted lo abre, pueda que venga ropa muy buena, así como ropa demasiado dañada. Entonces usted compró el fardo, lo compró a ojos cerrados. Entonces ahí no hay garantía. Usted se volvió como cliente de este proveedor. El principal fue su proveedor, usted es su cliente y usted lo revende, pero en ese caso sin garantía. Diferente al caso de Office Depot. La Office Depot no tiene una representación exclusiva, vende un montón de marcas. Su garantía en 7 días es de la tienda. Ellos se hacen responsables por los productos, significa que deben revisar muy bien cuando compran al principal esos productos.
Y ellos dan fe de que esos productos están buenos. Puede que se arruinaron ahí en la tienda, ¿verdad? Por el mal manejo de los empleados, etc. Entonces ellos responden a los 7 días. Pasados los 7 días que usted ya lo usó y le funcionaba perfectamente el producto, significa que no se les arruinó a ellos. Que ese puede traer una falla de fábrica. Entonces la garantía es que le reclame al fabricante. Entonces él solo fue el intermediario, ¿verdad? En vender el producto. ¿Dio garantía? Sí, la dio. Pero su garantía era 7 días nada más. Como les digo, es bien difícil porque este concepto con el anterior casi se parecen. Solo que vamos a entender como diferencia que el anterior es una representación exclusiva. Y este de acá, este puede comprar cualquier producto y revenderlo. En cambio este vamos a entender que son representaciones exclusivas o distribuciones exclusivas de una marca en particular. Como por ejemplo los depósitos que decíamos de bebida. Los depósitos del gas, por ejemplo. Del gas propano. Ellos son distribuidores exclusivos de esa marca. Y lo venden. Inclusive hoy con esto del subsidio, ¿verdad? Usted puede comprárselo a este distribuidor y este distribuidor reclamar el subsidio. Ellos llevan ahí un control a través de un teléfono donde colocan el código de la persona que está subsidiada para que le salga más barato el producto. Y eso pues prácticamente va cayendo a una base de datos y el distribuidor principal tiene la obligación de pagar, digamos, bueno, no sé cómo lo harán, ¿verdad? Si se lo pagan al distribuidor o la verdad no sé cómo lo hacen, pero hay un control y ese sí es distribuidor exclusivo de, ¿verdad? Vende por decir algo Tropigas, puede vender Zgas o puede vender cualquier otra marca, pero es un depósito exclusivo. Ese podría ser un agente representante para no confundir con el intermediario. Entonces dice acá, sin atribuir a los intermediarios función pública alguna. Es decir, estos están independientes de este. En cambio los otros tienen una contratación de manera directa. Estos trabajan sin contratación. Bueno, esos eran los conceptos de cada uno. Vamos a ver así a detalle un poco acerca de cada uno de ellos. En el caso de los factores, ¿verdad? Volvimos a copiar acá para que nos acordemos quiénes son. Son factores quienes dirigen por cuenta ajena una empresa, una parte de ella, ¿verdad? O del establecimiento mismo. Entonces hablábamos acá de los gerentes. Como dice que puede ser una parte, puede ser el gerente general, que es de toda la empresa, o de una rama, el gerente de producción, el gerente de finanzas, el gerente de mercadeo. Entonces, siempre son factores, pero estos están dirigiendo una rama especial de la empresa o del establecimiento para el cual trabaja. El solo nombramiento de un factor lo faculta para realizar todas las operaciones concernientes al objeto de la empresa o del establecimiento que dirija, las cuales se reputan ejecutadas en nombre y por cuenta del principal, es decir, cualquier cosa que ellos hagan, el responsable es el principal, siempre y cuando no sea equivocación de ellos. Si ellos cometen un error, entonces el principal puede prescindir de ellos, ¿verdad? Por los errores que cometen, no así por la representación de la empresa. En la representación de la empresa el responsable es el principal porque trabajan a cuenta de ellos. Entonces dice acá, con solo el nombramiento ellos pueden ejecutar actividades donde el responsable es el principal. Las limitaciones a estas facultades del factor
no producirán efecto contra terceros, las limitaciones que ellos tengan. Es decir, si desconocen una política y esa política afecta a un tercero, puede ser un cliente, la responsabilidad es del principal, a menos, dice, que se compruebe que éste conocía de esa política al momento de celebrar el negocio. Entonces allí es negligencia de él. Negligencia de él, en este caso del factor, negligencia del gerente, negligencia del encargado del establecimiento. El nombramiento, dice, del factor y sus modificaciones posteriores deberán inscribirse en el registro de comercio, en el mismo donde esté inscrita la empresa y en su caso el establecimiento. Entonces, estos deben inscribirse, un gerente debe quedar inscrito. ¿Lo harán las empresas en nuestro medio? Probablemente no. Y como eso lo sabe el legislador, dice, la terminación de los poderes del factor deberá inscribirse siempre en el registro de comercio, aun cuando no se haya registrado el nombramiento. Como saben que esto no se da en todos los casos, dice que cuando termine la relación con el factor debe de quedar registrado en el registro de comercio, debe quedar inscrito en el registro de comercio, aun cuando no se tenga inscripción del nombramiento. ¿Por qué razón este sí debe quedar inscrito? Se ha fijado a veces que mandan notificaciones diciendo, por ejemplo, que determinado empleado ya no trabaja para una empresa en particular, especialmente cuando esos empleados tienen conocimiento o actividades, por decirlo así, de mucha responsabilidad dentro de la empresa, o son personas que han sido contratadas por la confianza, ¿verdad? Entonces, obviamente a esto se les confiere poderes que no tienen otras personas. Entonces, cuando dejan de ser empleados, se mandan notificaciones a los diferentes clientes o a las diferentes personas que tienen relación o han tenido relación con ellos, especificando de que esa persona ya no trabaja para esa institución. Imagínense que es un gerente y el gerente hace operaciones en nombre de la empresa. Una vez este ha sido destituido, hay que informar, ¿verdad?, que cualquier acto cometido después de la destitución corre por responsabilidad propia del factor y no de la empresa. Entonces, por eso es bien importante que al momento de que se termine la contratación de estas personas se inscriba en el registro de comercio la destitución de ellas, porque estos tienen un poder casi similar a los dueños. Ellos toman decisiones. Obviamente tienen que responderle al principal por esas decisiones que han tomado, pero tienen la libertad de tomar decisiones. Es más, son representantes de firmas en el sistema financiero. Ellos pueden, por decir algo, solicitar créditos y firmar como los representantes de la empresa. Obviamente, esos créditos deben tener un límite, ¿verdad?, hasta cierto límite. Pasado de ese límite, entonces la junta directiva es la que lo debe avalar. Pero eso ya es al interior de cada empresa. Entonces es necesario que estos factores o estos gerentes, al despedirlos, quede inscrito en el registro de comercio por cualquier responsabilidad, ya que ellos tenían una representación de la empresa como que si fuesen los principales. Artículo 368. El principal que haya designado al factor es responsable de los actos de éste y de las obligaciones que contraiga. Entonces, como el principal es el responsable,
como el principal es el responsable, entonces es necesario que al destituirlo se haga saber. Si no, todas las acciones que él siga haciendo, siga cometiendo, le van a caer al comerciante, al representante. ¿Por qué? Por no haberlo designado o por no haberlo inscrito en el registro de comercio. Una vez esté inscrito, él puede mostrar, ¿verdad?, desde cuándo fue la destitución y que cualquier acto que se cometiera posterior ya no es responsabilidad del comerciante, es propia responsabilidad del individuo. Entonces prácticamente es necesario, tenerlo registrado, este tipo de despidos para que en el futuro esta persona no pueda hacer uso de su nombre para seguir influenciando en la empresa, ¿verdad? Ya que ya no es parte de... Es correcto, eso es cierto, porque ellos tienen un poder bastante amplio. Se le da la representación, imagínense el representante legal de una empresa. Este puede ser un accionista, pero tiene un poder tal que debe estar inscrito como su nombramiento lo tiene, ¿verdad? O sea, en el registro de comercio. Una vez se destituya, una vez deje de ser accionista de la empresa y se vaya, la empresa debe de registrar también esa destitución para que las cosas que él haga ya no sean en nombre de la empresa. Pero, ¿qué de esto hacen las empresas? Probablemente ninguna de las dos cosas. Ni el nombramiento ni la destitución queden inscritas en el registro de comercio. Eso en la práctica. La ley les está diciendo, hágalo de esta manera. Que si no lo hace, bueno, la responsabilidad es suya, es del principal. La ley le está dando las salidas, ¿verdad? Aquí está. Cuando los principales tendrán responsabilidad solidaria por los actos del factor. Si el principal fuere una sociedad, la responsabilidad de los socios se regulará de acuerdo con la naturaleza de la misma. Cuando se refiere a la naturaleza de la misma es a qué tipo de sociedad corresponde, si es sociedad de personas o es sociedad de capital. En ese caso son varios los principales. O puede ser una corporación, tal vez no los accionistas, porque los accionistas no son comerciantes como tal, sino que lo es la sociedad. Pero imagínense un grupo corporativo y se contrata un gerente. Aquí sí son varios los principales, porque es un grupo y en el grupo está conformado por varias empresas, varias sociedades. Entonces este grupo empresarial contrata a un gerente regional, es decir, el que se va a encargar, por decir algo, de todo Centroamérica. Entonces él tiene varios representantes o varios principales. Entonces todos dicen que participan de manera solidaria en la responsabilidad en cuanto a los actos que éste cometa, que el factor cometa. Dice, el factor responderá a su principal de los daños y perjuicios que le ocasione por su culpa. O sea, no es que todo lo que él haga va a ser responsabilidad del principal, no. ¿Verdad? Hay cosas que decíamos anteriormente, por equivocaciones, por errores. Imagínense una negociación que haga un gerente y pierda una millonada de dinero. ¿Verdad? Culpa la persona que tomó la decisión, en este caso del gerente o del factor. En las gestiones propias, dice, de su encargo o de su nombramiento, sin perjuicio de la responsabilidad directa del principal. Aquí el principal no es responsable por los actos que éste cometa siempre y cuando sean culpa de él, siempre y cuando sean negligencia de él, siempre y cuando sean errores que él ha cometido. Eso le puede costar la destitución del cargo, ¿verdad? Que es lo más probable. El factor es responsable solidariamente con su principal del cumplimiento de las disposiciones de este código y demás leyes que se refieren al ejercicio del comercio o a la explotación de la rama mercantil que tenga a su cargo. Acá los dos son responsables. Imagínense la evasión de impuestos. Tanto el gerente como el comerciante son
responsables. Dice el auditor, ¿verdad?, que él ha revisado, dice, las cifras que le mostraron en los estados financieros, pero la responsabilidad es de la administración. Así es el auditor. O sea que cualquier error que se dé y que él no lo vio, la responsabilidad es de la administración. ¿Verdad? Eso dice en el escrito. Entonces ahí le está dejando la responsabilidad tanto al principal como al gerente, porque dice que solidariamente admiten una responsabilidad en común. Bueno, eso en cuanto a lo... Hay mucho más, ¿verdad? Como les digo, esto es un extracto. Imagínense, son las 10:35, ya casi cumplimos las 2 horas. Hay mucho más que leer. Ahí aparecen los artículos, ¿verdad? De dónde a dónde está cada uno de ellos. Si usted quiere ampliar, vaya a leer esos artículos. Si tiene duda, pregunte, ¿verdad? Yo reviso la mensajería a lo sumo. Si se me olvida revisar una noche, la reviso la siguiente noche. Y estoy respondiendo. Cualquier pregunta que usted haga, ahí le respondo. Lo más que me puedo tardar son 24 horas. Al menos que, bueno, después de la vacación, sí. Bueno, en el caso de ustedes no fue tanto lo que me tardé en revisar, pero en el caso de otro grupo que tengo de ahí mismo, de la Universidad Don Bosco, solo que este es propiamente a distancia, con ellos se me olvidó y revisé hasta el día jueves. Dejé pasar 3 días después de la vacación sin revisar. ¿Verdad? Ya fue negligencia mía. Bueno, veamos los dependientes. Dice que los dependientes encargados de ventas tienen facultad para percibir dentro del establecimiento el pago del precio de las mercancías. Es decir, ellos están facultados para eso. Pero dijimos allá en el concepto que si había una caja exclusiva, el cajero cobraba. El dependiente solo atiende la venta. Para vender o cobrar fuera del establecimiento, los dependientes necesitarán exhibir autorización escrita, acompañada de documento de identidad, o entregar a cambio del pago el recibo o la factura con la firma y sello del principal. Imagínense que acá las personas que están atendiendo dentro de un establecimiento de repente manden o vayan a dejar una mercadería a domicilio. Podrán hacer el cobro si presenta la factura o si tiene la autorización de hacerlo. No es que va a llegar una persona, mire, vengo en representación de la empresa fulanita de tal, ¿verdad? Y vengo a cobrar la cuota, por ejemplo, que usted tiene pendiente. Pues sí, pero ¿y dónde está el documento que lo acredita como, o que lo autoriza para hacer eso? O sea, si no existe tal autorización, estos dependientes no pueden hacer ninguna operación fuera de la empresa, si no se convierten en agentes dependientes, ¿verdad? Porque ellos están para trabajar dentro de la empresa. Y al hacerlo fuera, tiene que ser autorizado. Y si no es autorizado, se convierte entonces en un agente dependiente, que atienden siempre la venta, pero fuera del establecimiento. Los actos de los dependientes obligan a sus principales en todas las operaciones que tuvieran a su cargo, en razón del puesto que ocupa frente al público. Imagínese que de repente usted compró una prenda en un almacén y la persona que lo atendió, ¿verdad?, hizo toda su labor dentro del almacén de atenderlo. Usted pasó a la caja, pagó y todo. Cuando llegó a su casa, revisó bien la prenda y esta tenía defectos. Digamos, le salieron dos zapatos del mismo pie. Entonces, la responsabilidad no es de la persona que lo atendió, la responsabilidad o la obligación es del comerciante. Claro, el que lo atendió le va a aceptar el reclamo e inmediatamente, ¿verdad?, va a hablar con su gerente representante para decirle o no notificarle la situación del reclamo.
y obviamente deben de cumplirle al cliente, ¿verdad? Si eran dos pares derechos o dos pares izquierdos, obviamente darle el cabal como debe ser. Pero su responsabilidad o la responsabilidad principal, valga la redundancia, es del principal, es del comerciante principal, no del dependiente. Pero este está en la obligación de escuchar y aceptar cualquier reclamo y pasárselo al encargado de la tienda. Se prohíbe, dice, a los dependientes viajeros suscribir documentos de obligación con carácter de apoderados del principal. ¿Verdad? Estos tienen prohibido si es un dependiente viajero. No puede suscribir ninguna obligación de carácter de apoderado, salvo que tuviere un mandato para ello, es decir, que lleve esa representación escrita en un documento emitido por un abogado, donde dice de que él es el representante de X cosa, en cuyo caso, dice, indicarán el nombre completo con que el principal aparece, opere como comerciante y su domicilio. Esto por lo menos, pero el documento debe ser a través de un notario, donde lo empoderan para que pueda suscribir cualquier contratación. En el 382 dice que se prohíbe a los dependientes ejercer por cuenta propia o ajena actos aislados o tener empresas en las mismas materias similares, es decir, vender productos del mismo tipo. Si están contratados por una empresa y son dependientes de esa empresa, estos no pueden hacer actos de comercio de ese mismo tipo, porque podría darse la doble, ¿cómo se llama? O la mala interpretación de que los productos que vende son productos que está extrayendo de su misma empresa. Tampoco puede, dice acá, divulgar información acerca de los clientes o de la situación económica del negocio u otro de carácter reservado, que sea propio de él, del comerciante. Obviamente ellos están contratados para ejercer operaciones de venta dentro del establecimiento, y en el caso de que salgan tienen que ser con autorización, si no se convierten en agentes dependientes, que serían estos otros. Artículo 384. Es agente dependiente la persona encargada de promover en determinada plaza o región negocios por cuenta de su principal. Hace lo mismo del dependiente, vende, pero este vende fuera. Estos son agentes dependientes. Acá sí podríamos hablar de los carritos, hablar de los que atienden a las tiendas, ¿verdad? Del camión de la leche, del camión del agua cristal, del camioncito de Diana, etc. Siempre son dependientes, pero la palabra agentes digámoslo así, los empodera de poder hacer negociaciones fuera de la empresa. Dice que el agente dependiente no tendrá facultad, salvo mandato expreso, para celebrar contratos, hacer cobros o conceder descuentos. En el caso de los cobros, ¿verdad? Los camioncitos que vienen a sacar los pedidos y todo eso, ellos sí lo pueden hacer, pero a través de la factura, ¿verdad? Traen la factura, hacen el cobro, o ellos elaboran la factura en el mismo camioncito, hacen el cobro y reportan a su principal, pero sí no pueden desarrollar descuentos en cuanto a los precios ya establecidos. Quitas o plazos por cuenta del principal, es decir, quitar un plazo, digamos, la tienda le paga al principal al final de mes. Ellos no pueden decir, mire, este mes por lo de la pandemia no lo pague, páguese el otro mes. Eso solo lo puede decidir el principal, es decir, el comerciante.
Sin embargo, dice, podrá recibir quejas o reclamos por defectos de calidad o de cantidad de las mercaderías. Al momento de que, imagínense que una de las bolsas que dice que trae 24 unidades, claro, no las está abriendo ni contando, ¿verdad? Solo viene a distribuir, por decir algo, que son las boquitas Diana. La de la tienda igual no las va a revisar en el momento. Las va a revisar cuando ya las esté poniendo a disposición del cliente. Y ahí se da cuenta de que no trae 24, traía 20. Hacían falta 4 unidades. Entonces, el agente dependiente sí puede recibir ese tipo de reclamos. Inclusive, entregar a las personas o reponer las unidades que hacían falta. Así como el de la leche, le presenta a la tiendita que las leches están vencidas cuando todavía en la ¿cómo se llama? En la viñeta dice que faltan días por vencimiento, pero la leche ya está arruinada, ¿verdad? Igual, el camión se la puede cambiar, es un reclamo, una queja, y puede hacerla efectiva. Todo agente tiene obligación de proporcionar a sus principales la información que pueda interesarle. El agente deberá anotar en un libro especial con la separación conveniente las operaciones relativas a cada principal y expresar los detalles necesarios que permitan distinguir los pedidos y las mercancías que a cada uno corresponden. Esto en el caso de que este agente dependiente tenga varios principales o esté contratado por varios principales. Casi eso no se da, ¿verdad? En la mayoría de los casos, un agente dependiente informa y depende de un principal, pero podría darse el caso, y el código aquí lo menciona, de que si tuviese varios principales debe llevar anotadas las operaciones que desarrolla para cada uno de ellos e informarle a cada uno según corresponda. Agentes representantes o distribuidores. El agente representante o distribuidor está en la libertad de dedicarse a cualquier otra clase de negocios o actividad mercantil. Está obligado con la empresa, pero no es parte de la empresa. Tiene su propio establecimiento y puede hacer cualquier otro negocio, siempre y cuando no corresponda al mismo producto que está vendiendo de un principal. Si ese fuese el caso, tiene que autorizarlo el primer principal que lo contrató para ser distribuidor. Si va a vender productos de la competencia, por ejemplo, tiene un depósito de Coca-Cola, pero al mismo tiempo tiene un depósito de Pepsi. Entonces tiene que solicitar al primer principal autorización para vender el otro producto o para tener como distribuidor el otro producto. ¿Qué es lo que dice acá, verdad? Con la única obligación de evitar la concurrencia con su principal. Sin embargo, el principal puede autorizarlo para realizar negocios de la misma clase de los que tiene encomendados, ¿verdad? Lo podrá, lo que decíamos, autorizar a que venda productos que sean similares. Cuando el agente fuere representante o distribuidor de varios principales y uno de ellos introdujere una línea competitiva de otra que el agente distribuya o represente, deberá hacerlo del conocimiento de los principales respectivos, con el objeto de realizar las negociaciones pertinentes en relación a la línea. Si son productos similares, ¿verdad? Debe de hacer del conocimiento del comerciante de que él ya vende ese tipo de productos. Por ejemplo, en el caso del supermercado, que es un agente representante o distribuidor de marcas, no así de productos similares, sino de marcas. Por ejemplo, en el caso del cereal, vende diversas marcas de cereales, ¿verdad? Pero eso ya está en común acuerdo, o ya está negociado con los principales de las marcas
a que se va a vender diversas marcas y que el cliente es quien va a decidir si lo compra o no lo compra, ya sea por la calidad, por el precio que puede tener ese producto. Pero en los supermercados se da más este caso, donde hay una infinidad de productos que tienen la misma clase o tienen, digamos, la misma, o que son similares, pero que representan a diversos principales. Ahí es donde mejor se puede poner el ejemplo, ¿verdad? La venta que tienen los supermercados de todos los productos. A falta de convenio especial, el agente representante o distribuidor percibirá una comisión proporcional a la cuantía del negocio que se le realice, con su intervención, de acuerdo con los usos del lugar. La venta del producto o de los productos que tiene el supermercado o los supermercados, ellos no le pueden poner un precio diferente al precio sugerido por el principal, pero el principal le pagará una comisión por el uso del establecimiento, es decir, por el uso del local, y por la venta que realice, por la elaboración de las facturas, por tener su propia papelería, ¿verdad? Porque todas las facturas que salen de un supermercado tienen el logo del supermercado, aunque el producto sea de un tercero. Imagínense lo complicado para el auxiliar contable llenar los libros de IVA. Para saber que en cada factura se vende productos que no necesariamente le corresponden al supermercado, sino que son de un tercero. Es decir, el supermercado va a pagar el impuesto, pero se sabe que no es propiamente de ellos, sino que son de terceros y que están pagando un impuesto a cuenta de otra persona. Si el principal fuera extranjero y hubiere sido considerado por sentencia ejecutada, no podrá seguir importando los productos o marcas u ofreciendo servicios mientras no le dé debido cumplimiento a la sentencia. Imagínense que este principal o este comerciante haya tenido problemas con la ley de nuestro país, ya no puede seguir trayendo productos acá, ni el agente representante de él a venderlos. Es decir, no puede entrar producto ni ser vendidos en el país, al menos que cumpla con las condiciones que le pusieron en la sentencia. Esta restricción cesará, dice, si el principal consigna en el tribunal la cantidad a que fue condenado a pagar, es decir, la multa que le corresponde, o si el beneficiado manifiesta que se ha cumplido dicha sentencia. Pero una vez cumplida la sentencia, pagada la multa, si acaso le impusieron una multa, podrá seguir con el negocio a través del distribuidor en nuestro país. Agentes intermediarios. Dice que los agentes intermediarios están obligados a dar a conocer a las partes con imparcialidad todos los detalles y circunstancias del negocio. Imagínense en el caso de las empresas de bienes raíces. Ellos sirven como intermediarios en ventas de inmuebles. Ellos deben de dar a conocer a ambas partes, tanto el interesado en la compra como el interesado en la venta, las circunstancias en las que se está negociando esa venta. Ambos deben estar conocedores. Responder a sus clientes de la autenticidad de los títulos relacionados con la operación en que intervienen. Es decir, tanto el cliente como el principal deben estar totalmente informados. Abstenerse de promover negocios en que intervengan personas de insolvencia notoria o cuya incapacidad le sea conocida, y en general las operaciones contrarias a la ley. Es decir, un intermediario no puede vender algo ilícito.
o no pueden, bueno, no vender, negociar algo ilícito. Ambos, tanto el principal o el intermediario, tienen responsabilidad solidaria con la ley. El intermediario tiene derecho a cobrar la remuneración siempre que el negocio convenido se lleve a cabo dentro del plazo de 6 meses, contado a partir de la aceptación de las partes sobre las bases por él propuestas. Es decir, usted busca un intermediario para vender un inmueble, desde el momento en que ambos llegaron a un acuerdo, que el intermediario acepte el inmueble para poderlo negociar, tiene 6 meses para poderlo vender y poder cobrar la comisión en la cual habían pactado. Pasados los 6 meses, la comisión empieza a disminuir o inclusive puede desaparecer, ¿verdad? Y solo pagar una parte, o prácticamente el negocio quedar en el aire, donde el intermediario ya no tenga nada que hacer, ¿verdad? Ni modo, se perdió el negocio. El intermediario carece de derechos a exigir que se le reembolsen los gastos hechos al ejercitar su intermediación, salvo que esté pactado. Es decir, él no puede decir, mire, me tardé, ya llevo 6 meses y no pude hacer la negociación, pero págueme todos los gastos en los cuales incurrí para negociar su producto o para negociar su bien. Si está pactado, se lo va a pagar. De lo contrario, no, porque era su responsabilidad venderlo antes de los 6 meses para poder cobrar la comisión. Pasados los 6 meses, este no puede reclamar ni siquiera los gastos en los cuales incurrió, ¿verdad? Porque la ley le da ese tiempo. Siempre que el intermediario omita dar a conocer una de las partes el nombre de la otra, quedará responsable para con esa parte de los daños y perjuicios que se deriven de la falta de celebración del contrato. Pero en el caso de culminar la negociación, pues ambas partes deben estar conscientes de cómo se va a desarrollar la negociación y quién es el comprador y quién es el vendedor. Esto por los efectos legales que puede ocasionar. Todo intermediario deberá llevar un registro en que anotará en el momento en que se cierre cada operación, es decir, cada negociación, cada venta, el objeto y las bases esenciales del contrato. Un libro diario de operaciones para anotar en detalle, con las formalidades establecidas en la contabilidad mercantil. Es decir, ese libro debe cumplir con esas formalidades que en la contabilidad también se llevan. Todas las condiciones relativas a cada una de las operaciones que se lleven a cabo. Es decir, este está obligado a llevar registro de las operaciones que desarrolla, ya que los intermediarios pueden ser personas jurídicas y no solo tener una negociación con un comerciante. Puede tener negociaciones con diversos comerciantes. Entonces es necesario ir anotando cuáles han sido las operaciones que se desarrollaron para cada negociación e informar al correspondiente principal. El intermediario está obligado a proporcionar a las partes que lo soliciten una copia exacta de las anotaciones que el presente artículo indica. ¿Verdad? Si cualquiera de los interesados, obviamente interesados, no solo aquel que llegue a pedir información, ¿verdad? Quiero saber en cuánto vende el inmueble y le muestre el inmueble y todo eso, pero no da muestra de que lo quiere comprar de verdad. Esto se refiere ya a las dos partes que estén propiamente ya haciendo la negociación, o que la negociación haya culminado y que ya están a punto de cerrar el trato. Ahí sí, ¿verdad? Una de las partes puede solicitar información del evento, información de las anotaciones o información que propiamente lleva el intermediario y a proporcionárselas.
Bueno, tenemos todavía 10 minutos, no, 5 minutos. 5 minutos para cualquier consulta que sea necesaria de todo lo que hemos leído y explicado. Licenciado, ¿cómo dijo que se llamaba este tipo de auxiliar, el que acaba de mencionar, el que es el intermediario? Agente intermediario. Agente intermediario, vaya. Entonces, este tipo de persona tiene casi el mismo, o sea, casi el mismo caso que hay con el otro tipo de auxiliar. Los agentes representantes o distribuidores. Ajá, eso mismo. Vale. En el caso de aquellos tienen exclusividad de representar, por decir algo, una marca. Ajá. El intermediario es el que hace la negociación entre las dos partes, entre dos partes. Y el ejemplo quizás más claro es el de bienes raíces, ¿verdad? En servir como intermediario entre vendedor y comprador. Es decir, el intermediario acá, él acepta toda la responsabilidad o acepta las condiciones para mostrar el bien que se va a negociar, dar precios del bien, ¿verdad? Tienen un rango, por ejemplo, de descuento, que ese lo maneja el intermediario. En cambio, en el otro caso, ellos son representantes exclusivos de una marca, ¿verdad? Y únicamente representar a esa marca. Y puede haber dependientes e independientes. Sí. De hecho, sí se puede en ambos casos, pero en la mayoría de los casos estos corresponden a los dependientes, pero sí pueden haber independientes. Muy bien. Gracias, Lick. Esto que dice al final es cierto, ¿verdad? Ahí antes de yo darle unirme, veo de que ya hay varios que están conectados. Por ejemplo, hoy creo que me uní cuando ya habían, no sé si 16 o 17 conectados. Ya habían varios y el resto pues se va agregando a medida se va desarrollando la clase. Aunque, bueno, yo me conecté un poquito antes de las 9:05. A las 9:05 arranca la clase y ya habían varios conectados. Eso es importante porque no nos perdemos las explicaciones. Escuchamos a los compañeritos que están participando con los ejemplos, ¿verdad? Que es lo más importante porque para entender algo, la forma más certera es a través de un ejemplo. Si nos quedamos solo con lo que la ley dice, es letra muerta, ¿verdad? Así como pusimos los ejemplos y ustedes pusieron los ejemplos, como les digo, hay ejemplos que nacen propiamente del estudiante. A veces el docente ni siquiera ha pensado en ese ejemplo, pero el estudiante le ayuda. Y ahí es donde se vuelve una discusión, digamos, sana, una discusión, por decirlo así, de aprendizaje, correcto, educativa, ¿verdad? Y eso es buenísimo. Licenciado, yo tengo una duda, no es respecto a la clase, pero yo no sé si me ubica, yo le escribí en el aula que yo había inscrito tarde. Entonces no sé si hay alguna otra actividad que ya realizaron que sea evaluada, aparte del cuestionario de este sábado, creo que fue, domingo. Solo ese tiene. Pues. No, Pues no, sí, no, solo ese tiene usted. sí, solo ese. Porque antes hicimos dos actividades, hicimos un foro y una investigación. Y en ese caso, ¿cómo podría ser, licenciado, para ponerme al día? Vale, como usted tiene acceso a la plataforma y todo eso, puede entrar al foro. Sí. Entre al foro y allí hay una pregunta, ¿verdad? De acuerdo a lo que ha leído, de acuerdo a su experiencia propia,
y la responde. Y Ok. luego, la otra tarea, esa me la puede enviar al correo, ¿verdad? Y ahí ha cumplido con las dos. Esa se refería al ordenamiento jurídico en El Salvador. ¿Cómo están ordenadas o cómo se ordena, digamos así, la legislación en el país? No es ponerle nombre a cada ley, sino que la ley se menciona como tal, ¿verdad? Partiendo Sí, de la Constitución. La Constitución está a la cabeza. Luego de sí, la sí. Constitución, por decirlo así, jerárquicamente hay otro nivel. Entonces, ¿cuál es ese nivel? ¿A quién le corresponde ese nivel? Puede ser a una ley, sin mencionar el nombre de la ley, porque no necesitamos nombre, solo necesitamos que diga si es ley o no. Si es una ley, es un tratado internacional, es un decreto, ¿verdad? De eso trataba la otra tarea. Ok, perfecto. Estas, Entonces yo me estas pongo al día. tenían una ponderación de un punto cada una con respecto al examen. El examen entraba con base 8. En el caso suyo, por ejemplo, si no tiene esas dos tareas, la nota que sacó tiene que multiplicarla por punto 8 y esa sería su nota. Ah, ok. Cumpliendo con las tareas sería como punto 8 por la nota obtenida más los puntos ganados en la tarea. Y ahí Ok. voy a llegar otra vez a la nota que tiene, quizás con un poquito más de ponderación. Ok. Perfecto, licenciado. Entonces yo me pongo al día con eso. Muchas gracias. Vale, perfecto. ¿Alguna otra inquietud? Ya nos Sí, pasamos. con una pregunta. Para los que tienen que salir corriendo a la otra aula. Dígame. O sea que la nota del ordenamiento y la participación en el foro va sumado con la nota que tuvimos en el cuestionario de domingo. Sí. Ah, bueno. Solo que una valía 2 puntos, que era un punto por la participación en el foro y un punto por el ordenamiento jurídico. Ahí a Ah, dos, digamos. Yo a esos dos les dije que con las participaciones ya los tenían casi ganados. Entonces la nota que obtuvo el domingo por el ujú. 80% más los 2 puntos. Ah, bueno. En algunos Entonces, casos, por ejemplo, hay personas que han sacado, póngale 9.5. Estas ajá. personas pueden llegar a 9.6, 9.7 o 9.8. Mm, ¿Verdad? Porque esa participación anterior y esa investigación del ordenamiento jurídico le va a ayudar a incrementar un poquito ¿cómo se llama? La nota. ah, bueno. Ujú. Entonces, gracias por la aclaración, Lee. Pase buen día. Gracias, igual, cuídense. Licenciado, va a redondear. ¿Cómo así? Va a redondear la nota. Si dice 9.55, por ejemplo, 9.6. Ajá, por el Ajá, estilo. correcto, así es. Se redondea a un decimal porque en la plataforma de la administración académica, donde digitamos las notas, ahí lo debo escribir con un decimal. Entonces, si es así, se va a redondear. Bueno, si no hay más consultas, por los que tienen que adherirse a otra clase, ¿verdad? Ya estamos sobre el tiempo. Agradezco su puntualidad y su participación en la clase. Que tengan un feliz día. Igual, licenciado, muchas Muchas gracias. gracias, Gracias, licenciado. Lick. Feliz día. Gracias, igual. Gracias, licenciado. Igual.